imagen era como una persona. Y bueno, yo le fui poniendo como en la creatividad, ¿verdad? Y estaba la energía. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, a quien lo vea. Mi nombre es Jorge Solís, soy argentino radicado en Costa Rica. Hago circo teatro, ¿verdad? Y me defino más como mimo clown. Y estoy en esto hace como 25 años, 28 años más o menos que estoy en esta actividad. Y un poquito la excusa para empezar en esto fue viajar, poder viajar, ¿verdad? Y sin querer queriendo se presentó la oportunidad de aprender mímica, digamos, o mimo, y con eso salí. Y en el camino la mochila se fue llenando de elementos, los zancos, los malabares, sin hablar. Y ya en Costa Rica fue como el desarrollo del lenguaje, digamos, clown. Entonces ahí fue como más centrado en eso. Realmente fue todo un descubrimiento para mí el tema del circo. Nunca lo pensé como una actividad a que podría aspirar como forma de vida, sino que más bien fue una excusa de salir de mi país o de mi entorno donde yo quería salir. Y creo que a lo largo de ese camino, creo que el espíritu gitano, ¿verdad? Es decir, el espíritu del gitano, del ser nómada, de no tener un espacio, todo eso fue como, me fue llegando, ¿verdad? Es decir, sin querer queriendo fui llegando y conociendo personas con ese espíritu, ¿verdad? Del gitano, la verdadera esencia del gitano, ¿verdad? Y el circo de carpa o el circo antiguo tiene mucho de eso, de nómada, de no estar en un lugar o estar muy poquito tiempo. Y todo eso se fue como aderezando a esa visión del circo. Y también un poquito lo que dio la experiencia del viaje fue que, bueno, el circo, bueno, primero el mimo, ¿verdad? Que el mimo era recrear cualquier situación imaginada en una acción corporal, ¿verdad? Entonces ya empecé a dibujar, o bueno, a bocetear, ¿verdad? Situaciones. Y ya después plasmada en el circo, digamos, es como todo eso se fue haciendo como una bitácora de formas de cómo plasmarlo en el circo. Entonces como que se fue haciendo lo que al principio no tenía forma, ni formato, ni digamos un lenguaje que yo decía esto soy, sino que más bien se fue haciendo solo. La verdad que yo nunca como que tuve que dar explicación de lo que hacía, porque yo cuando viajaba era un viajero, porque éramos un dúo, y llegábamos a cualquier lugar, a cualquier país, a cualquier provincia, a cualquier pueblo, y nos pintábamos la cara y nos lanzábamos en el parque del pueblo, en una esquina donde hubiera muchedumbre de gente, digamos, pero nunca se avisó, ¿verdad? Como puede ser el letrero de un teatro, esto es circo, esto es... Y entonces fue como eso, ¿verdad? Como creo que en Costa Rica se empezó a tornar todo ya más en lo que es circo y en lo que es Y bueno, ya después de eso, de estar aquí afincado y todo, ya empecé a desarrollarme, sentir confianza en lo que hacía y ya también pasar a otro plano que es de lo actoral a pasar a lo que es educativo o a lo que es compartir, ¿verdad? Compartir esa enseñanza. Sí, yo creo que es un poco, creo que las bases para mi caso, digamos, o mi experiencia, porque también al final todo se reduce a la experiencia de cada uno, ¿verdad? Es decir, uno puede aprender una técnica, pero después si uno de verdad como que, no sé, se encuentra. Yo siempre vi en lo que decía al principio, ¿verdad? El tema de las carpas, el tema del nomadismo, el tema de llegar a un lugar, limpiarlo y hacerlo
y de que la gente del pueblo, digamos, en lo que es la carpa de circo, llegue, ¿verdad? Quizá una semana después y hay una carpa, hay un montón, hay una ciudad, porque un circo, más que nada los de antes, ¿verdad? Tradicionales que viajaban en caravanas, era una ciudad. Y eso recreaba también para la gente esa curiosidad de cómo vivían esas personas, ¿verdad? Cómo se adaptaban a... Y todo eso, entonces uno como que al final se fue en mí viendo esa necesidad de, ok, ¿cómo simplificar? ¿Cómo simplificar lo que en mi imaginación es un mundo? ¿Cómo hacerlo más concreto, más y pasa lo mismo ya después cuando uno viene a compartir, porque ve la curiosidad del otro, ¿verdad? O de los otros, o otras, y es lindo, y bueno, y eso como es, y uno a veces, como decía antes de las palabras, uno puede enredar con las palabras, sino más bien es con el ejemplo, ¿verdad? Decir, bueno, esto va por este lado, pero también a veces uno empieza como por esas bases, bueno, primero, a ver, vamos a limpiar, primero necesita como, yo necesito por lo menos eso, ¿verdad? Como decir, bueno, sentir una energía en común que vamos a compartir. Es decir, si yo llego y hay 200 personas o 10 personas en un lugar escuchándome y no me conocen de antes, voy a sentir muy incómodo, ¿verdad? Y empezar a hablar de algo, digamos. En cambio, si puedo llegar y compartir, tomar algo, hablar, charlar, distendernos, ¿verdad? Verlos en acción, a ver cómo son, a mí me va dando ya como más confianza. Y eso después se va transformando en el ejemplo de lo que yo hago, cómo ellos también lo pueden hacer, digamos, cómo uno puede transformar su entorno, cómo aprovechar las virtudes que uno tiene en el cuerpo de uno y que son únicas y especiales. Y entonces no es que tengan que tener las mismas que yo o que el artista que está enfrente, sino que más bien de lo que veo y que comparto, digo, uy, yo tengo esta, bueno, potenciémosla, ¿verdad? Y de ahí ya nace eso, ¿verdad? Y creo que eso es, en todos los órdenes yo lo veo, para mí el arte es la vida, ¿verdad? El arte de la vida. Pero bueno, para mí es también una parte de la vida importantísima que uno lo puede aplicar a su vida diaria y eso me parece muy interesante. Sí, realmente creo que primero tiene que funcionar en mí, digamos, ¿verdad? Es decir, yo puedo estar en el lugar previo como en mi cuarto o en mi casa o en lo que sea, preparando o pensando en la función y ya intuyo cosas, ¿verdad? Sigo la intuición de por dónde podría ir. ¿Qué viene de mí? De mí, particularmente de una vivencia o de una lectura. Y cuando veo algo que me asombra a mí, digo, uy, esto, ¿por qué me asombró? Después sigo la intuición, uy, esto podría llegar a ser, ¿verdad? Que me dice algo. Entonces como que al momento, eso lo puedo pensar en el lugar, digamos, del prever, pero ya en el momento que estoy en el lugar donde voy a realizar este encuentro, digamos, va a pasar por lo mismo. Y a veces pasa que ninguna de las tres funciona. Digamos, uno como que llega y quizá el lugar está frío, quizá la gente no se conoce. Entonces, buscar ahí a partir de... A mí siempre me gusta llegar primero a los lugares, siempre me gusta llegar antes para ver todas las posibilidades, para ver... Y a partir de ese llegar antes es también donde empiezan a actuar estas conjunciones, digamos, de la intuición, del asombro. Y es lo mismo que decía antes, relacionándolo con lo de la carpa, ¿verdad? Es decir, este armado, porque llego al lugar y bueno, el lugar ya me dice algo, ya me dice cosas. Quizá necesita luz, quizá está los olores que tenga, algunas características, el piso, ¿verdad? Cómo es. Y con lo que yo tengo previsto ya me da, bueno, ahí, combinamos justo. Sí, no, en el piso yo había pensado que la gente se pueda acostar en el piso para, digamos, relajarnos y el piso no lo permite, porque se van a ensuciar. Entonces ya empezamos, o bien, puede ser algo que es, uy, en contra, o puede ser que ya me modifica. Y entonces todo eso ya empieza en mí como a gestionarse una energía, se empieza a convertir ese lugar ya en imaginación.
Sí, un poco lo que decía antes, ¿verdad? Que uno tiene, a partir de las vivencias que va acumulando, ¿verdad? Va viendo que hay cosas que van por esos lados, ¿va? El asombro, el tema de la intuición y la improvisación. Entonces uno cuando las tiene como palabras lejanas, digamos, es como, uy, ¿y eso qué es, verdad? Pero hay momentos en que uno los vive, ¿verdad? Y entonces yo veo como eso, como que trato de seguirlo, ¿verdad? Es decir, la intuición es cuando, digamos, cuando escribo algo que voy a tener un taller o un encuentro con, con, con el otro, digamos, con las otras, el tema es, bueno, hay una imaginación, hay toda una prevista de todo lo que puedo llegar a hacer, y ahí es como que uno busca, ¿verdad? Material, busca material, escucha, está atento, está como que con los radares puestos. Y cuando escucha algo que lo asombra, ¿verdad? Uy, ¿y eso? Y eso ya se liga enseguida con, ¿verdad? Como, ¿por qué me llamó la atención? Y la intuición, ¿por qué me resonó eso? Y entonces como que eso queda, ok, entonces ya uno como que lo inserta en esa fábula, digamos, que uno se imagina de todo lo que va a hacer. Ya en el encuentro, en el lugar físico, digamos, del espacio a trabajar o a compartir, a mí me gusta mucho llegar antes y ver los lugares, sentirlos, olerlos, ver las características, ver lo que tiene. Y entonces ahí es como ese espacio mínimo, media hora como muy poquito, pero si puedo, 2 horas, 1 hora y media llegar y entonces ahí es como sentir el lugar, sentir, verlo, darle vuelta, ir una mirada, vuelvo, y ahí es donde vienen estas partes. Otra vez, ¿verdad? Porque veo quizá un marco y eso me da, uy, ya me asombré, mira, esto está buenísimo. Y, ¿verdad? Primero vino el asombro porque lo vi y después la intuición, no, eso no va a funcionar, ¿verdad? Ok, y la improvisación está ahí, escuálida, ¿verdad? Está quieta, no dice nada. Y entonces, cuando llega el momento, digamos ahí uno va viendo, bueno, había pensado utilizar el piso para hacer ejercicio, de repente el piso no se puede porque no lo da, y ya empiezan a, ¿verdad? Como decir, bueno, se empieza a cortar todo lo que tenía, y entonces, bueno, a ver qué voy a hacer, porque el tiempo se va acercando. Y ya cuando llegan, digamos, las personas o la energía más grande, es cuando uno empieza a ver cómo todo eso, y todo lo que va pasando esos minutos previos, 5, 10, 15 minutos antes, que uno va sintiendo adentro, que son las hormiguitas, que son, ¿verdad? Como todas esas cosas. Quizá tuvo una vista previa del grupo si no lo conoce, entonces lo ve allá que llega, uy, son todos jovencitos, uy, son más mujeres que hombres. Entonces uno va poniendo, no, le voy a tirar todos los almohadones de los sillones y los voy a tirar en el piso, cosa que cuando entren los tengan que juntar. Pero todo eso viene de ese momento, de la improvisación. Que la improvisación tomó como un discurso de lo que yo prevé, yo lo tomo de esta manera, ¿verdad? Como que lo que yo me imaginé o lo que iba a trabajar, la improvisación como que agarra su propia batuta. Hay gente que es muy contenida, ¿verdad? Yo soy muy descontenido, digamos, no me contengo, entonces la improvisación sí se apodera y es lindísimo, entonces pasan estas cosas, ¿verdad? Entonces, como yo después, mi razón, bueno, ahí, a ver, juntemos los almohadones, a ver, ok, vamos a hacer un ejercicio, porque si no se conocen, bueno, de rompehielos, entonces ya esto se transforma en... Y entonces todo eso va pasando que primero para romper el hielo también pasa que uno va viendo como la respuesta de las personas ante eso, cómo reaccionan, si se asombran, las mismas 3 palabras, la improvisación, qué hacen. Entonces uno va viendo las características de cada uno, digamos, a grandes rasgos, ¿verdad? No es que sea... O la energía grupal, que puede ser una energía muy igual, que ya tienen un conocimiento parecido, digamos que ya son artistas o que están más relacionados al circo, entonces son como una energía grupal,
no hay gente que viene de teatro, no hay gente que viene de danza, no hay gente que viene de arquitectura y se juntan y no se conocen y cada uno tiene una rama, sino que más bien son todos. Cuando es así esa energía, uno va por cada uno de los espacios, ¿verdad? Porque va viendo el asombro que tienen, cómo lo trabajan. Entonces es como navegar ahí en un mar donde uno nunca sabe dónde va, ¿verdad? Ahora, lo que yo digo es que para mí la improvisación es que realmente no es que uno improvise sin saber, ¿verdad? Que no son palabras mías la improvisación, sino que más bien es de lo que uno ya tiene, sigue otros parámetros que están dentro de uno, como ¿verdad? La intuición. La intuición le dice algo, porque hay algo que uno quiere trabajar de eso. Y la intuición es algo también que no sabemos, siempre tiene resonancias muy dispares, uno nunca sabe de dónde puede sacar información. Yo puedo estar escuchando al verdulero de la esquina que dice cómo acomoda los tomates o cómo acomoda los cajones y eso, si yo le presto atención, me va a resonar y me va a dar una característica o me va a dar una forma de decir, uy, mira cómo podemos... Ok, muchachos, vamos a utilizar todos estos almohadones como si fueran cajones de frutas, que no se tienen que romper, ¿verdad? Que no se tienen que golpear. Entonces, eso es lo que digo, ¿verdad? Que uno, cuando está en una situación, agarra todo eso que no tiene forma, ni pie ni cabeza, y eso se traduce tanto en la cuestión de un taller o de un encuentro, ¿verdad? A un espectáculo. Exacto, es una cuestión, el espacio es muy... y creo que un poquito en lo que decía al principio, ¿verdad? Esto de llegar a un espacio en el viaje y no conocer, digamos, yo llegaba, no sé, a Costa Rica hace 20 años o cuando llegué y quizás salía, bueno, voy a conocer el parque y va al Parque de la Merced o al Parque de la Cultura o al Parque de la Democracia. Y bueno, los tres son totalmente espacios diferentes, ¿verdad? La Democracia podía llegar, depende de la hora, no había nadie. Semejante anfiteatro estilo griego, ¿verdad? Así como... Y no había nadie, y era todo cemento. Podía llegar a la Plaza de la Cultura llena de palomas, llena de gente transitando. O a la Merced, toda una colonia o bueno, todo un hábitat de gente de Nicaragua con sus características. Y yo llegaba y me sentaba primero para sentir el espacio, sentir dónde podía llegar a hacer el show primero. Después sentir a la gente y sentir esos espacios. Quizás a las 12 del mediodía la gente sale del trabajo o está pensando en comer y lo que menos tiene en ese momento es un tiempo de relax. Es decir, como que en ese momento hacer un show no iba a parar a nadie. Pero si lo hacía a las 2 de la tarde, la gente llegaba con la panza llena, necesitaba sentarse y ya decía, bueno, ok, aquí ya tengo 2 personas que por lo menos a ellas 2 le voy a hacer. Entonces ya el espacio, yo ya lo había visto, ok, ya tenía elegido el espacio, pero también tenía que depender de la gente que llegaba, a dónde se acomodaba. ¿Sí? Por el sol, por el viento, por el ruido. Entonces tenía que ver eso. Entonces como que se fue haciendo ese mapeo de los lugares. Y la importancia de eso, ¿verdad? Entonces, y siempre era un día en una ciudad, otro día en un pueblo. Entonces como que todos los días no era que yo llegaba y decía, bueno, ya todos los días tenía el mismo espacio, sino que siempre era nuevo. Entonces se fue haciendo como una característica en mí eso, ¿verdad? También lo relaciono mucho que yo viví en muchas casas diferentes cuando era niño, muchas, y nunca eran mías, sino que no eran propias. ¿Qué tiene que ver esto? Que yo me tenía que adaptar a esos nuevos lugares y no me podía apropiar. Una cosa es cuando uno tiene su cuarto y es mi cuarto y ¿verdad? Lo puede cambiar todos los días, pero es de uno. Cuando no es de uno, y no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, para mí el espacio es lo mismo. Yo a veces como que tengo un encuentro, como una cita con el espacio, porque digamos, bueno, Jorge, mira, salió la posibilidad de hacer un taller o un encuentro en tal lugar, necesito información. Bueno, ¿cómo es? ¿Qué espacio? ¿Qué altura? ¿Verdad? Como que empiezo a tener ahí, entonces ya en mi cabeza se va haciendo, y después cuando llego al lugar y tengo el encuentro, viene la realidad, de lo que yo había imaginado a la realidad. Sí, como si fuera una característica de una persona. Es rubio, de ojos claros, ¿verdad?
muy amigable, y cuando llego al lugar, sí, quizás no era tan rubio, quizás no era tan amigable. Entonces es como eso, ¿verdad? A veces las características que te dan, la gente no tiene esa, digamos, y no es una crítica, sino que más bien es un comentario, ¿verdad? Que la gente dice, ¿cómo es el lugar? Ah, no, sí es grande. ¿Es alto? Ah, sí es alto. Pero ¿qué es alto, verdad? Es decir, y más si es escueta, ¿verdad? La persona. Hay gente que sí es más detallista. No, sí, tiene 2 metros. Buenísimo. Entonces yo digo, 2 metros es un poquito más que yo. Perfecto. Ahora ya me dice, no, es un galerón de 6 metros por 10. Ah, buenísimo. Entonces ya, ¿verdad? Y después la realidad. Entonces cuando llego, el espacio me da sus características. Eso que digo. Los olores. Los espacios de el baño. Los espacios, el piso. El viento. El polvo. Entonces como que todo eso hace que tengas encuentro. Me guste. Además, es como cuando uno va a alquilar una casa. Puede haber 10 casas y una le llamó la atención. ¿Y qué le llamó la atención de esa? Y no se sabe el olor. Un olor a pueblo. Es decir, ¿qué es lo que llama? Ah, bueno, a mí me pasa lo mismo, ¿verdad? Es decir, ese lugar tiene esto en este momento y lo tengo que transformar. Además no hay tiempo de... Y entonces ahí, ¿qué tengo a mano? ¿Estoy solo o estoy con gente? ¿Hay gente en el espacio circundante? ¿Pasa gente? ¿O está solo el lugar vacío? Si está solo, es como decir, bueno, listo, ya. No hay problema, ¿verdad? Le quito todos los cuadros. Es decir, le puedo quitar todos los cuadros y después se los vuelvo a poner. O no, ¿verdad? Limpio. Es decir, y todos a veces son tareas que no tienen nada que ver con nada. Porque gente que puede llegar a decir, ¿por qué estás perdiendo tiempo en lavar el piso? No sé, sigo la intuición, ¿verdad? Necesitaba sacarle el brillo a eso. Y entonces el espacio me va dando eso, ¿verdad? Si estoy solo, necesito ese tiempo para escucharlo, para ver el eco, ¿verdad? Pongo música, a ver cómo suena de distintos lugares. Es una comunicación, realmente. Y no tiene fórmula, porque es cada nuevo lugar. Entonces, si estoy solo, trato de recrear un espacio que a mí me dé características para desarrollar el encuentro que vamos a tener, o que les dé un choque a los que van a venir, digamos que provocándole a partir del asombro o de, sí, más que nada del asombro. Que pues llegue y haya como, qué rico olor, ¿verdad? Wow, este lugar qué lindo que está. Es decir, no sabe por qué, pero qué, sí, o qué le pasó a este lugar, ¿verdad? Es como que provocar ahí. Si hay gente, lo más lindo es eso, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ya sabe que el lugar no me puedo apropiar por esa hora. Entonces ya es un lugar compartido donde tengo que pedir permiso para todo. ¿Puedo sacar ese cuadro? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo limpiar el piso? Ahora, en ese encuentro también viene esta parte que es, ok, mira, voy a limpiar el piso y me van dando información. No, ese piso no lo limpias, ¿sabes por qué? Porque si vos lo limpias y es una conversación. La persona se distiende hablando, yo la escucho, ¿verdad? Y entonces como que se va haciendo toda una nueva energía del lugar, nuevas informaciones. No, acá dentro de una hora pega el sol y no sabe el calor que hace acá adentro, el galerón ¿Ah, en serio? Sí. Ah, qué momento. ¿Y cuánto vamos a hacer? Y somos como 20. Va a ser calor, ¿verdad? Y ya le provoco en el otro como si iba a ser calor. Estaría buenísimo como un extractor, ¿verdad? O un ventilador. Sí, pero aquí no hay, sí. Claro, algún vecino, algo estaría bueno. Y ya uno va provocando, solamente tira como la semillita, ¿verdad? Un ventilador estaría lindo, ¿verdad? Y entonces quizás los últimos dicen, oh, ya hablé con Susana, la vecina de acá al lado, y le puede prestar. Entonces, esa magia hace, ¿verdad? Ese encuentro, ese estar atento, hace que uno pueda llegar a tener en un lugar donde no había nada, empiece a generarse toda una energía de gente que viene a aportar. Mira, traje la escoba de mi casa. En el carro tenía la escoba ahí que le había comprado a mi señora. Entonces uno al final proyecta lo que había imaginado y lo que necesita, que es un delirio, y la gente lo comparte o no. Puede ser que, mira, aquí te abro el lugar, hacete cargo vos y me voy, o esa persona termine ayudando. Es más, que termine participando, ¿verdad? Entonces, eso
a lo que voy es que al final eso es también la construcción del espacio, ¿verdad? Que se puede traducir con el público. Yo, digamos, como la energía es eso, que el público llegue a un lugar y ojalá se sienta diferente, que se sienta como atendido, que el espacio no fue solamente el de siempre y están las sillas, sino que más bien hubo un cambio, ¿verdad? La forma de la silla, quizás en vez de que estén uno al ladito del otro tipo soldado, sea circular, quizás sea, ¿verdad?, que no haya sillas, que se sienten en el piso. Entonces como que para mí es muy importante porque de verdad el espacio genera donde uno va a actuar, donde uno pone el énfasis, como usted ve los animales, el gato, el perro, que eligen un lugar. No es cualquiera al azar, sino que van. Y eso también somos nosotros iguales. Entonces, por eso digo que al final uno está atento a muchas cosas, ¿verdad? Y me parece importante que estos espacios vacíos, ¿verdad? Espacios vacíos que todos tienen, la inclusión, que son como en la música el silencio. No pasa nada, sí pasa. Solamente que hay que darle eso y en un momento se utiliza, ¿verdad? Una vez, cuando yo estaba empezando la mímica, yo era flaco y tenía el pelo largo y digamos cuando salía a la calle me ponía un sombrerito o una boina y me pintaba de blanco. Pero era tanto la timidez, el nerviosismo y el no saber y el encuentro con el público que yo a los 5 minutos tenía era un primitivo, ¿verdad? Un hombre de las cavernas y corría para todos lados. Y el profesor de mimo me dijo, mira, quédate quieto, solamente quédate quieto, elige un lugar en el centro del escenario que tú creas que es el centro, quédate quieto. Y a partir de ahí fue como un descubrimiento, quizá no en ese momento tan claro, pero de la sinceridad, ¿verdad? Porque en ese momento me tuve que quedar quieto, reconocerme, que estaba tímido, que estaba lo que sea, y a partir de ahí fue como que empecé a darme cuenta de que lo mismo le pasa a todos. Es decir, yo puedo estar al frente de un encuentro de saberes con mucha gente, pero yo también tengo, pero como tengo que tener la batuta no puedo mostrar. Ahora, todos los que vienen tienen sus formas, su cáscara de cebolla, ¿verdad? Y que hay que ver. Entonces uno puede, desde el primer paneo que hace como círculo, bueno, ¿cómo te llamas? Hasta ya ver en el nombre, cómo lo expresa. Voz alta, no, Jorgito, yo me llamo Jorge. Voz pequeña, digamos, entonces uno va viendo ya las personalidades, cómo se van mostrando. Después, si no se conocen, cómo actúa con el grupo. Si está atento y hace chistes sobre, yo tengo el primer tocayo, ¿verdad? Es decir, son personas que ya tienen como sobresalen enseguida, ¿verdad? Y entonces uno va viendo como eso, y en la primera ronda y eso, como que bueno, es eso, ¿verdad? Cada uno se muestra de una manera. Pero hay que llegar más. Si no se logra eso, con la palabra, bueno, entonces mejor no escarbar y llevarla ya a empezar a trabajar. Pero necesito el sinceramiento. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, sí, vienen juegos de desinhibición, juegos... Pero lo que uno necesita es la sinceridad de todos. Hasta que en algún momento se descubre. En algún punto la persona se descubre. No, estos ejercicios, si hay mucho contacto físico y la persona tiene timidez o lo que sea, yo no voy a participar. Entonces uno ya va bien, mira, ¿por qué? No, es que a mí no me gusta esto. Entonces ya uno va viendo todo eso y cuando ya se empieza a formar esa sinceridad, ese sinceramiento de cómo soy, qué es lo que me gusta, que por lo menos como persona, ni siquiera entrando en la parte artística o de saber de lo que quiero aprender, y entonces ya cuando nos sinceramos, de decir, sí, no, es que a mí me gusta, me gusta pintar, entonces, mira qué lindo, ¿y qué haces además de esto? No, yo en mi casa soy el que cocina, no, yo soy demasiado perfeccionista, es decir, uno va viendo, ojalá que en el primer encuentro suceda esto, porque hay veces que pasan 5 encuentros o más y que uno recién al último va descubriendo la persona, ¿verdad? Si se va abriendo la persona. Pero lo importante de ese sinceramiento es que uno empieza a ver que uno puede darle
potencialidad a una persona a partir de cómo ella se expresó. Si desde el primer momento yo soy súper, si usted me dice lo que quiere, yo se lo anoto, soy el asistente perfecto. Si ya se delató, ¿verdad? Buenísimo. Y a partir de eso uno va generando otro, ¿verdad? Entonces para mí el sinceramiento tiene que ver con eso. ¿Cómo me siento? ¿Cómo lograr que la persona que viene se sienta cómoda? Para que al sentirse cómoda empieza el saber que va a aprender o que uno le va a transmitir o compartir, realmente llegue. Porque si esa persona no se abre, no se va a saber encontrar conmigo, va a decir, bueno, porque quizá mi técnica, ¿verdad?, no le llame la atención o no sepa cómo, pero digamos que hay una barrera. Entonces, para mí el sinceramiento es eso, cómo lograr que la persona logre sentirse bien, expresar. Bueno, a mí me gustaría que este olor es horrible, me gustaría que cuando lleguemos pongamos incienso, esta música no me gusta. Entonces son todos elementos que al final es una receta que uno va logrando, que al final ojalá uno refuerce. ¿Cómo te fue hoy? ¿Verdad? Es decir, con las preguntas básicas. Hay veces que no hay que preguntar nada, también por eso es muy importante el tema de estar pendiente de cada uno. Se dice fácil, pero en el momento del taller yo creo que es como una escuela para cada uno, cada día, porque la persona puede ser que un día vino con todo el amor del mundo, lo más feliz del mundo y era súper, y al otro día viene callada, no dice nada, y a veces uno dice, ¿qué pasó? Y viene con los mismos chistes de hace 3 días porque él mismo lo expresó. Y entonces, ¿cómo saber eso? Y también en el grupo, ¿verdad? Entonces, para mí, ese sinceramiento al final es una construcción de cómo es también la cuestión creativa. Porque esa persona que está feliz ese día quizá hizo la mejor obra del mundo, ¿verdad? Es decir, un chiste, lo que sea. Pero el otro día vino triste y eso lo derrumbó y eso perdió el contacto, perdió todo o es la misma, pero toda más poética. Entonces es hermoso. Entonces por eso digo que es importantísimo para mí estar atento a eso, ¿verdad? Generar, que me devuelvan y dar, y entonces, ¿verdad? Es un vaivén donde uno al final pierde ser el líder. Uno es un equipo, uno dentro del equipo. Y es más, si uno se puede meter dentro del equipo, perderse en el equipo y ya ser que todos vayan, uy, sí, ellos van, las personas vayan llevando, solo eso ya es un logro hecho. Creo que parte de esto que te decía del sinceramiento, al final uno lo que descubre en el lugar es que lo que la persona, ojalá, ¿verdad? Uno es como un espejo de la persona. Entonces si la persona empieza o viene y de verdad se ve reflejada, es decir, no se queda solamente con lo que el Señor dice o lo que, ¿verdad?, sino más bien se empieza a soltar, a abrir estas capas que decimos, a sincerar, a mostrar, a escuchar también, porque uno le dice, bueno, ¿por qué no vas por este lado? Y entonces ella misma empieza a sentirse cómoda con algo. Y es un descubrimiento para ella. Ahora, veámoslo quizá un poquito más como desde afuera. Es como decir que uno empieza a ver una luz en alguien, ¿verdad?, que se va agrandando. Como la Pantera Rosa, no sé si han visto la Pantera Rosa cuando empieza y ella se pone toda roja. Entonces uno va viendo eso en las personas, es decir, y entonces, sí, estamos haciendo malabares. Pero la persona quizás está jugando con las bolitas a que se las come, no sé, ¿verdad? Algo que, bueno, entonces uno, pero ¿qué está haciendo? Acá estamos haciendo malabares y lo coarta, lo corta a eso. En cambio si lo deja y se centra en esto, es más, hace que ni lo ve, le da la espalda para que no se sienta vista. Y esa persona quizás lo que está haciendo al principio no es nada, ella ni sabe, pero sigue su instinto. Y entonces ya uno va viendo hasta que después va a tener que tener una síntesis la persona. Bueno, ¿qué hiciste? Lo va a tener que explicar, ¿verdad? Más allá del cuerpo, más allá de la habilidad, más allá, ¿qué hiciste? Y hiciste, hice esto, no tiene forma, no tiene nombre. Pero quizá, no, hice esto, toda una explicación, toda una historia.
Y quizá no termina siendo malabares, quizá termina siendo un monólogo, quizá termina siendo una historia de cómo una gallina un día era negra y puso 3 huevitos amarillos o 3 pelotitas amarillas que no sabían que... ¿Entienden? Es decir, pero la persona necesitó eso y decirlo y sacarlo sin tapujos. Entonces uno, por eso digo, ahí uno no coarta, sino que uno deja para ver hasta dónde va. Y después uno, bueno, sí, quizá en el final, entre todos, bueno, buscamos una explicación, pero eso es lo lindo, es ahí donde uno participa con todos, esa persona se siente integrada, es decir, mirá, yo pensé que era distinto y no, soy simplemente que tengo otras... Y así todos, ¿verdad? Entonces me parece que es muy importante y eso es como que una cosa que la otra vez veía y tenía que ver con una clase con niños. Y es que justo en la etapa donde somos más libres, que es cuando somos niños, es donde más restringidos estamos, donde no te subas a la mesa, no tiras eso, no pintes la pared, no dibujes de esa manera, todo no, ¿verdad? No comas de esa manera, el chiquito está comiendo con los de la mano, no lo comas de esa manera, ¿por qué? Porque no se come así. Entonces, en la etapa más creativa, digamos, donde más, ahí vamos a ver cómo somos, nos coartan, tenemos que ser de otra manera. Entonces, claro, venimos con un montón de limitantes que en realidad no nos dejan ser creativos, digamos, como que tenemos que sacarnos las capas que nos han impuesto. Por eso que es tan diferente, a veces cuesta que la gente se abra en un lugar que no conoce a nadie, porque fue tanto tiempo reprimido que les cuesta. Entonces quizá antes, ¿verdad?, comía con la mano y ahora no, ahora se pone todo así como le impusieron, y esa persona perdió esa parte. Y si en este lugar le vuelven a hacer, y quizás desde otro lado, de unos malabares o de un mimo, y la persona, uy, siente adentro que esto ¿verdad? Yo soy así. Entonces, claro, por eso que decía antes lo de la luz, esa persona se empieza a ver que otra vez le dan el espacio para que crezca esa luz y vamos. Entonces, por eso decía antes, esto no se queda solamente en la parte artística de decir, bueno, para ser artista, ay no. Una persona que se empieza a descubrir como persona, empieza a integrar el arte en todos sus sentidos y dice, sí, ahora quiero ser artista, pero no porque primero tiene que pasar por la persona, ¿verdad? Entonces, es muy mágico, de verdad, esos encuentros, ¿verdad? Con la energía universal que está ahí. A lo que iba y lo que me quedaba es decir, mira, hace tantos años que vengo hablando de la energía, digamos, no hablando como, sino que decir que está presente. Quizá incoherentemente hace años, ¿verdad? Pero sí la energía. Y para mí la energía es eso, al final somos energía. Es decir, hay que reconocer que somos energía. ¿Cómo? No lo sé, no tengo la receta, no tengo nada que pueda ser claro para explicarlo, pero todos tenemos energía. Y eso es lo que decimos, que yo lo manifiesto de esa manera. La energía es algo que si se comparte, digamos que se une, somos una marea, y esa energía puede transformar, hacer revoluciones, puede hacer, ¿verdad?, bien canalizada, bien, digamos, en la misma línea. Y uno dice, wow, qué energía creativa. Es una energía creativa. Es decir, nosotros la potenciamos para ese lado, el lado de la creatividad, que al final es para todo, pero la energía hay que saber, digamos, ¿cómo explicarlo? Hay que provocarla, porque está escondida, ¿verdad? Como decía antes, con las personas a veces que parece que no tienen energía, está esa energía. Cuando hay un estímulo, cuando hay algo que viene, que los saca de su zona, esa energía es como que, y no se puede creer. Una persona puede ser muy tranquila, pero hay algo que la alteró y capaz esa persona es una fiera. Entonces uno lo ve cotidianamente. Uno puede ir en el bus y la gente viene de manera, y de repente alguien pasó algo y uno gritó y todo el bus puede estar una bomba a punto de explotar. Entonces está cotidianamente eso. Entonces como que uno dice, bueno, ok, pero ahora viene la parte creativa, ¿cómo lo hacemos? Y es ahí donde uno dice, bueno, ¿cómo detectar esas, cómo tocar esa para que la energía esa
se canalice de una forma, ¿verdad? Ojalá constructiva entre todos. Entonces para mí es un reto, digamos, como primero para mí, que yo tener que siempre esa energía, que es como cuando alguien dice, bueno, yo cuando actúo y no sé, el día que ya no siente este hormigueo en el estómago, o maripositas como le dicen, eso es energía, eso es energía. El amor se siente ahí, es energía. ¿Y dónde se siente? Yo siempre digo que es el centro, de aquí, ¿verdad? Entonces esa energía es la que sale para todos lados. Entonces a veces uno no la sabe canalizar y está ahí, ¿verdad? O solamente para los pies, o solamente para acá, y puede ser muy bueno en esta parte mecánica, ¿verdad? Pero no está integrada. Entonces, creo que ese es el reto, ¿verdad? Cómo uno nutrirse, y ahí es donde viene la misma situación. Me pongo una música, empiezo como a buscar, ¿verdad? ¿Qué me estimula? Un olor, el piso, es decir, el espacio. Entonces, al final todo está compenetrado en uno. Todo está compenetrado en uno. Entonces uno tiene que sacar, digamos, pulir todas esas líneas que uno tiene, porque al final es un medio. Al final pasa uno. Cuando uno, hay como una teoría, ¿qué es eso? Que uno es un medio, es un transmisor de esa energía colectiva o universal, que uno, digamos, es como decir, se nutre, ¿verdad? Y sale. Y a mí me gusta mucho eso, porque hay gente que dice, no, es que yo no sé hablar, no tengo... Pero cuando está estimulada, cuando está con la energía justa, puede decir, ¿verdad?, unas verdades increíbles. Y esa es, no sé en qué momento yo me salió eso. Y creo, y lo han dicho grandes artistas, ¿verdad?, que los músicos más que nada han sido más expresivos con eso, de que con los literatos, que les viene la musa, la inspiración. Pero yo creo que es eso, es decir, uno se conecta con esa antena universal y baja toda esa biblioteca ahí, y es increíble, ¿verdad? Entonces uno tampoco tiene la verdad, simplemente uno utiliza su cuerpo de la mejor manera, y podemos decir energía, utiliza su energía, que puede ser un mameluco, un traje. Bueno, ahora soy Jorge, en una hora quizás soy un clown, ahora en esa hora voy a tener otro traje que este. Entonces, si lo tengo bien puesto, va a ser muy lindo, puede ser dramático, pero va a ser auténtico, ¿verdad? Entonces yo creo que es eso, lo lindo de la energía, que al final, por eso, como decía al principio, el arte es la vida, el arte integra a las personas, digamos, yo siempre lo digo, integra a las personas con todo el poder que tienen, ¿verdad? Con todo poder en el sentido de las potencialidades que tiene en todo su cuerpo, ¿verdad? Y creo que ese es el gran reto, porque uno puede decir, sí, estoy estudiando mimo, pero quizá el mimo es algo que me va a llevar a otra cosa, y eso es lo lindo, ¿verdad? No quedar encasillarse, sino que más bien es estar ahí con las antenas puestas para la energía, porque es como que decir, para redondear, como que la energía necesita un traje. Y a veces la intuición dice, mira, ¿por qué no vas por el mimo? Como me pasó a mí. Yo no sabía que quería viajar, no sabía cómo. Y si un día la energía me llevó a ver unos mimos. Y entonces por eso digo, al final yo siempre uso la experiencia mía, ¿verdad? Y no es porque sea la verdad, sino porque digo, es transformable eso, ¿verdad? Es muy bonito, digamos, el tema de... Yo cuando llegué a Costa Rica, la palabra integral se me acercó, ¿verdad? Y me quedó ahí, y después fueron, digamos, muchos conocimientos fueron para la integral, ¿verdad? Empezar también con un cambio ¿cómo se dice?, de característica de vida, de muchas cosas, ¿verdad? Pero lo integral, y integrar, también me di cuenta de esto que te decía, integrar el arte a mi vida, ¿verdad? Que el arte integra. Si la palabra integral todavía para mí no tiene un significado que diga, así, perfecto. Pero la palabra integral me encanta. Entonces, a la vez le da como esa
no sé, para mí libertad porque uno es integral y como que no le ve la fórmula, ¿verdad? Si no le ve la, entonces como que me gusta eso. Porque uno puede decir circo social, pero ya cuando vos decís social ya como que te da algo, no sé, ¿verdad? Pero integral es como que queda en el aire, bueno. Y para mí, lo que te decía antes, cómo yo puedo, una última anécdota que me pasó hace poquito, es que fui a dar unos talleres con unos niños se suponía que yo iba a tener unas edades digamos de 8 a 12 y al final terminaron siendo de 6 a o de 4 a 6, más pequeño. Bueno, y entonces voy a un taller y la idea era que unos estaban con otro compañero y después me tocaba a mí. Y yo no sabía cuáles eran los que me tocaban a mí, pero en un momento que estaba preparándome, visualizando a ver qué iba a hacer, porque el espacio era pequeño, veo a unos chiquitos que estaban haciendo una clase bailando. Y los veo yo a través de una ventana, los veo bailando y bueno, los vi. Al ratito vuelvo como a los 15 minutos bailando. A los 30 minutos vuelvo. Y en ese momento le digo a una de las chicas ahí, en las teachers, vos sabés que ahora vengo a mi taller, no sabés cuáles son los chicos que vienen conmigo. Ah, son esos, mirá, justamente están en la clase de baile. Ah, ok. 45 minutos bailando los chiquitos, ¿verdad? Y cuando salen de ahí, los chiquitos 1 hora estuvieron bailando, ¿verdad? Y salen sudadísimos, así como que no queremos nada de la vida, ¿verdad? Sudados. Entonces en el taller, en el lugar, había como una especie de pasto sintético que usan las canchas, ¿verdad? Así. Y yo los veo que vienen, serán como 20. Así, se van sentando, pero así, nada, todos colorados. Y bueno, me presenté así sin mucho preámbulo. Digo, bueno chicos, y estamos al aire libre, ¿verdad? Un espacio muy, muy reducido, además. Bueno, como primero les vamos a sacar los zapatos. ¿Quieren sacarse los zapatos? Los chicos tenían todo su, ¿verdad? Su uniforme, zapatos, medias, ¿verdad? O medias, zapatos. Digo, vamos a sacarnos los zapatos y las medias. El que no quiere, no, ¿verdad? Pero se sacan los zapatos, uy, qué rico, ¿verdad? Corría aire. El primer síntoma de los pies, ¿verdad? ¡Ah, qué rico! Bueno, ahora, miren, uy, qué rico el sacatito, ¿verdad? Ahí son simplemente en eso. A ver, pongo los piecitos así. Entonces, y yo, Jorge, naturalmente, sigo una teoría que una vez la viví, que es como la energía de la planta. El sol, la planta y la tierra. Entonces uno toma sol, digamos yo, y no lo viví primero, después lo escuché en un señor. Que uno a las 8 de la mañana, por lo menos de 8 a 10, hay un sol muy intenso, no es lo mismo a las 7 ni a las 6, sino a las 8, de 8 a 10, que uno se conecta con la luz solar y la tierra es electromagnética, entonces como que la energía baja, ¿verdad? O enchufa, o no sé bien ahí, pero a mí me funciona. Entonces esa misma práctica que yo la utilizo la pongo con los chicos. A pesar de que era sintético, no sabes, a los 10 minutos los chiquitos estaban, pero como si le hubieran enchufado a todos como el celular, le hubieran enchufado. Y ahora, esa energía en ese momento se transformó de lo que era el taller, de lo que hago, en juegos. Juegos que tenían que ver con la habilidad artística, pero eran juegos. Ellos tenían ganas de jugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vi yo en ese momento? Digo, wow, qué increíble, nos integramos todos, ¿verdad? Vimos todas las potencialidades de cada uno. Y entonces uno dice, bueno, al final integré conocimientos, intuiciones. Conocimiento quiero decir de que lo escuché, lo viví, ¿verdad? No que yo soy el poseedor del conocimiento, sino que más bien el transmisor de algo que está pasando, donde yo lo puedo compartir y puede ser que no lo acepte.
Pero en la vivencia, racionalmente, pero en la vivencia quizás sí, ven la diferencia. Entonces ahí yo digo, ok, ahí está el circo integral. El circo integral va por ese lado. ¿Cuál es la parte más importante de la persona? Íntegra. Esa persona que está íntegra. Entonces, si yo logro canalizar, como decía, con estos chiquitos, en un momento no tenían ganas de hacer nada. Esos chiquitos, ¿saben por qué estaban haciendo eso? Porque tenían fiestas navideñas o la presentación del pueblo, y entonces ellos iban a bailar 12 coreografías de... y les faltaba una semana, entonces estaban, ¿verdad? Pero a lo que voy como ejemplo fue eso, que yo digo, ahí está lo integral, digamos como resumen, ¿verdad? Que uno dice, primero veo a la integralidad de la persona íntegra, cómo está, y a partir de eso buscamos cuál es la fórmula. Entonces, si eso deriva en que podamos jugar a malabares, a mimo, ¿verdad? A circo, a hacer zancos, o no, quizás esa persona quiere ser pintora, quizás quiere ser música, ¿verdad? O quiere ser, no sé, cualquier cosa, pastelero, pero en ese momento va a sentir que tiene unas capacidades íntegras en el cuerpo que le van a servir para la energía que decíamos antes. La voy a transformar. Ahora, ¿cómo hago para llegar a esa energía? Utilizo estos métodos que aprendí, que compartí con alguien, ¿verdad? Bueno, y no sé, ahora estoy bajo, bueno, voy a sacar los pies, voy a estar descalzo, quizás necesita, después de estar todo el día con los, ¿verdad? Siempre los pies están, la parte más esencial del cuerpo, está siempre, ¿verdad? Entonces son cosas que uno dice, eso es lo que me gusta del circo integral, como una locura, ¿verdad? Creativa, que va por ese lado, que busca potencializar lo que tenemos adentro, hacerlo, ¿verdad? De toda forma, integralmente del cuerpo, ¿verdad? Y ojalá derivar en algo que uno sea para su propio bien, es decir, esto me sirve para esto, ¿verdad? Y si, bueno, es grupal y hacemos una compañía de circo, buenísimo, y si no, perfecto, ¿verdad? Creo que por ahí va. Creo que a ver, cómo buscar las palabras de esa energía. Es como el show al final es una proyección de una idea, ¿verdad? Entonces cuando uno proyecta esa idea, digamos, empieza a amarrar un montón de cosas y también empieza a ver a partir de lo que uno cree que uno tiene como talento o como virtud o como, ¿verdad?, habilidad. Pero requiere de lo mismo, es decir, lo que hablábamos antes, el espacio, los olores, la disposición, dónde me voy a encontrar, ¿verdad? Es decir, yo dónde lo voy a hacer. Y en el taller pasa lo mismo, ¿verdad? Es decir, bueno, cómo está el lugar, dónde quiero hacer, bueno, el profesor dijo que hiciera esto, o no, sí, el educador dijo que hiciera esto, dónde me ubico naturalmente, cómo lo hago. Entonces, tiene que ver un poco con eso, ¿verdad? Como una apertura a medida que yo me aclaro, voy haciendo una especie de show, una especie de presentación. Porque si yo al principio me dicen, bueno, vamos a hacer un taller de bolitas, hay que tirarla para arriba, agarrarla, y a medida como yo me voy encontrando, cómo me voy abriendo a esa vivencia o a esa mirada, me voy acomodando también como artista, es decir, me estoy colocando en el espacio. Si no le estoy dando importancia, es decir, esto es una tontería, no sé qué estoy, es decir, me estoy quedando afuera, es decir, no sé para qué vine acá. Entonces el cuerpo no tiene forma, tiro la bolita, no la agarro, no le presto atención a la música, no exijo nada, no, está bien así. Esta bolita no me gusta, es decir, no busco otras, ¿no? Entonces, cuando sí conecto, mira, la tiro para arriba, la agarro y ya empiezo a hacer el mismo, como una especie de show. Me voy sintiendo, ¿verdad?, como libre y empiezo a incorporar a la música. Y ya quizás si tengo esta camisa, bueno, me voy a cambiar, quizás me remango, ya me empiezo a transformar en eso que decía antes, que era como una especie de mameluco, ¿verdad? Entonces, en eso está lo mismo que la
la presentación, digamos, ya como tal. ¿Por qué? Porque yo me empiezo a preparar y es como que dice el artista se está calentando atrás, lo mismo que los jugadores de tenis, lo mismo que los jugadores de fútbol, es decir, necesitan entrenar, necesitan sacar esa energía, dejar todo lo de afuera. Entonces, me parece que pasa por esa conexión, ¿verdad? Decir, bueno, a ver, empiezo a estar aquí, me empiezo a centrar en este lugar en el mundo, que es yo ahora, en este presente, y eso pasa a ser una presentación de mí. Donde, ¿cuál es la diferencia? Que en uno, claro, va a haber maquillaje, va a haber otra expectativa, de energía más ansiosa, pero es lo mismo, es una presentación de uno que uno se hace cargo, que en este momento estoy haciendo un taller de malabares y voy a hacer lo mejor que pueda y me voy a... Entonces en ese presente yo estoy haciendo una presentación, ¿verdad? Por eso digo, a veces que uno dice va al taller y pierde la fuerza, porque no, voy al taller, a mí nadie me ve, es más, puede ser que sean más desinhibidos en el taller que en la presentación misma. Ahora, lo más lindo que tiene él lo hace en el taller, que nadie lo ve, se supone, y quizá en la presentación artística se cohíba, ¿verdad? Porque, pero bueno, ese es el trabajo digamos, si le podemos decir trabajo, pero sí es donde uno afina el cuerpo de la otra persona, ¿verdad? En esa habilidad que es el mimo, o lo que trabajamos en los talleres, que es las habilidades motrices o las habilidades corporales, ¿verdad? Gestuales. Entonces, es ahí donde uno afina. Pero si esa persona se entrega al taller como en el taller como un espectáculo, es lo mismo, ¿verdad? Y entonces le va a prestar más atención a cada vez que llega a eso que decimos antes, ¿verdad? Creo que por ese lado va un poquito que yo no diferencio, porque para mí un taller, como decía antes, yo llego al espacio, tengo que hacer lo mismo para una presentación. Yo llego al espacio, lo veo. En la presentación llego al espacio, aquí vamos a ponerlas, y ya empiezo a los olores, es lo mismo. Y después yo soy un personaje. Más allá de que yo soy el mismo, ya sin maquillaje, pero quiero decir que la energía tiene que estar al mismo nivel que el artista. Cuando soy artista. ¿Por qué? Porque es lo que decía antes. Estoy atento, tengo que estar atento a todo, ¿verdad? A cómo vienen las personas, a cómo viene el público. Entonces yo puedo venir con una propuesta artística que para mí es fenomenal, pero el público vino por, no sé, cualquier situación, yo no calzo, ¿cómo es que se dice? Los chistes míos no pegan, la gente no se ríe. Y si yo no presté atención a eso y quise imponer mi fuerza y no me adapto, y va a salir todo para mal. Y lo mismo con el taller. Yo puedo decir, esta es la mejor versión que hay de malabares del mundo. Pero si los que vienen a recibir esa parte mía no me creen, no encuentran cabalidad en lo que estoy diciendo, es decir, no hay nada, el lugar es horrible, es decir, no hay nada que ellos sientan que realmente hubo una entrega, y entonces... ¿verdad? No voy a hacer un canal como decía antes, ¿verdad? Entonces para mí está súper ligado esa parte es lo mismo, ¿verdad? Solamente que con diferentes, no sé, dibujos o bocetos, ¿verdad?